había prometido hacer un viaje. ¿Me van a acompañar, Virginia, Diego? Sí, hoy estamos muy aventureros. Un viaje, pero 30 años atrás. Es raro el viaje. Un 22 de mayo, pero de 1984, 5 argentinos salieron en una balsa desde el puerto de Santa Cruz, en Tenerife, y llegaron después de 52 días a Venezuela. Alfredo Barragán, hoy secretario de Turismo de Dolores, fue el capitán de esa expedición llamada Atlantis y que seguramente a todos nosotros nos marcó en nuestra niñez. Estamos en comunicación con Alfredo Barragán. Alfredo, Virginia, Diego, Fernando te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Virginia, Fernando? Es un gusto oírlos. Y me tiraste el almanaque encima. Qué nuestra bárbaro. niñez, Bueno, dijiste que en nuestra niñez nos enterábamos que unos señores mayores cruzaban el mar. No, eran jóvenes. En Dijimos esa, unos chicos. eran jóvenes. Éramos mucho más jóvenes realmente. Alfredo, ¿cómo? A ver, intentemos retroceder en el tiempo, 22 de mayo, pero del 84. Si por horario serían en este momento ahí en España como las 10 y pico de la noche. ¿Cómo lo recordás? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? ¿Ya estaban en el Tengo mar? perfectamente presente la sensación, la vivencia. Habíamos salido a las 11 de la mañana de aquel puerto de Canarias frente a la costa de África y embarcados en un sueño que nos había sumido 4 años de un esfuerzo descomunal, infernal. Por un lado teníamos el alivio de haber puesto la balsa en el agua, por fin, vamos, ya sabíamos que una vez en el agua no iba a haber demasiado problema. Pero la tensión estaba, encarábamos la primera noche en el agua. Recuerdo perfectamente que estábamos mirando todo, no pestañeábamos a ver cómo funcionaba todo. La estabilidad, el rumbo, la integridad, los crujidos de la balsa, que atadas con cuerdas vegetales, te imaginas que tenía un crepitar, un crujido permanente al ser movido por el mar. Era muy, muy intenso, de una alegría contenida, porque estábamos viendo cómo funcionaba, pero estaba funcionando bien. Era un momento tan esperado, realmente un privilegio haberlo vivido. Solés decir, Alfredo, que no eran aventureros, que hacían una expedición. ¿Por qué? Yo tengo claro que no soy un aventurero. El aventurero es aquel que va al mar a ver qué va a pasar. Lo decidió y rápidamente se tiró, se mandó, y después ve cómo lo resuelve si puede. Y nosotros somos la antítesis. Yo soy un expedicionario que cree en la planificación, en la previsión, la capacitación, el equipamiento. Y vamos al mar cuando ya sabemos lo que va a pasar. Por eso muchas veces me dicen, ¿no tuvieron sorpresas? Y no, y suena soberbio. Y por allí me lo dicen, che, pero vos te crees el dueño de la sabiduría. No, simplemente nos habíamos transformado en unos especialistas en lo que íbamos a hacer. 4 años estudiando esas corrientes, esos vientos, sus estadísticas, sus periodos de calma, su intensidad de viento, con conocimientos de navegación, obviamente de flotabilidad y de la estructura de la balsa que la habíamos construido y diseñado nosotros. Esa información te hace sólido, te hace fuerte. Y no es que vos seas un soberbio, todo lo contrario. Si querés, tiene que ver con la humildad, eso de estar decidido a abordar cualquier estudio, cualquier información que haya que buscar antes de meterte al agua. No es soberbio eso, es de respeto hacia lo que vas a hacer. ¿Fue difícil convencer a tus compañeros de viaje o no? Fueron 4 casos diferentes. Cuando decidí hacerlo, reunía al corazón del grupo de Cadey en Mar del Plata. Les dije, júntense tal día, tal hora que voy con un proyecto, y fui y tiré el proyecto arriba de la mesa y te imaginas cómo explotó, ¿no? Y hubo uno muy fácil, es decir, fácil, que es el Vasco Iriberri, mi hermano, mi quinto hermano que me regaló la vida, que cuando escuchó el proyecto dijo, yo voy. Así, apenas lo escuchó al esposo del proyecto. Y fue el subcapitán de la balsa, y de tantas otras expediciones. El resto dijo, bueno, vamos a ver, ¿esto para cuándo es? Esto es a 3 o 4 años. Arrancamos de cero. Y siguieron el proceso, y juntos hicimos la balsa, pero no todos ellos subieron. Un día determiné, me convencí, concluí en que Horacio Iacagli era un tipo que no podía faltar.
conocía, un profesor de buceo, sabía de navegación, sumamente marinizado, hombre de Mar del Plata. Lo necesitaba, lo quería a bordo. Y le digo, Vasco, Horacio es el tercer tipo. Y no se nos puede escapar. No puedo decirle te invito a y que me diga que no. Así que hicimos que la balsa lo sedujera. Hablamos de la balsa delante de él semanalmente, durante un curso de buceo, sin participarle, sin decirle querés venir. Llegó un momento que estaba a punto caramelo, ya traía información. Y un día se le escapó tendríamos que hacer tal cosa. Lo disimulamos y al día siguiente nos aparecimos en su casa a mediodía, golpeamos la puerta y cuando nos vio los dos se largó a llorar. Ya sabía lo que pasaba. Y ese fue el tercero. El Chango Arrieta no fue difícil. El Chango Arrieta, camarógrafo, yo lo había conocido filmando ballenas y delfines en la península de Valdés en el 79, con Andy Pruna. Compartimos unas filmaciones con Andy Pruna. Aquella película Había una vez en el sur. Y el Chango había hecho un viaje al Himalaya y cuando vuelve un día me llama y me dice, che, Alfredo, que escuche que estás por hacer una balsa para cruzar el mar. Bueno, sí, Chango, tengo un proyecto. ¿Y yo qué tengo que ver? Me dice. Y le digo, Chango, sos uno de los posibles camarógrafos. Bueno, mañana voy a Dolores. Y se vino a Dolores, le conté cuál era el proyecto, me escuchó con mucha atención y me dice, bueno, yo estoy decidido. El sábado vuelvo con mi mujer y se lo contás a ella. Ese fue el cuarto. El quinto era Santiago Roncoroni, un ingeniero agrónomo de acá de Dolores, que participó en los 3 años y medio de elaboración del proyecto. Y luego una situación familiar penosa hizo que tuviera que desistir por el accidente de un hermano que perdió la vida y justo meses antes de la balsa él tuvo que desistir por razones familiares, obviamente. Y me faltaba uno. Y cuando estábamos construyendo la balsa en Mar del Plata, faltaban 5 meses, si bien había 2 o 3 posibles candidatos, no estaba convencido, y apareció un voluntario. Un joven de 30 años, de aspecto informal, ingeniero agrónomo, muy inteligente, muy hábil de manos, se quedó a colaborar con nosotros. Estoy recién recibido, no tengo trabajo, me quedo a colaborar con ustedes. Y se quedó todos esos meses trabajando con nosotros y se ganó el lugar. Era el quinto. Así que un día que tirábamos los troncos al agua en el náutico Mar del Plata para ver la posición natural de flotación, cómo giraban y se ubicaban en el agua con la parte más pesada para abajo, para marcarles el lomo y respetarles esa posición, ya teníamos todo preparado. En un momento dado estábamos sobre un tronco que temblaba en el agua, Daniel y yo, y en un momento dado que estaban todos listos, lo sorprendo a Daniel, lo empujo y lo tiro al agua. Y salió puteando del agua. ¿Pero qué hiciste? Vení, le digo, bienvenido a bordo del Atlantis, sos el quinto. Otra vez a llorar todo, porque somos bastante llorones, gracias a Dios. Ahí te conté las 5 inclusiones. ¿Cómo los elegí? Precisaba gente de mucha onda, precisaba deportistas sanos física, moralmente, como digo siempre, gente franca, frontal, de buena onda, de buen carácter, con sentido del humor. Yo digo que la vaca no se ríe porque le falta inteligencia. Se ríe y se divierte el tipo que es capaz de imaginar cosas, de doblar la realidad. Yo quería inteligentes y los busqué por el lado del sentido del humor. Y precisaba románticos que fueran capaces de enamorarse de lo que íbamos a hacer. La balsa iba a ser a veces peligrosa, a veces aburrida, y no podía llevar un tipo que un día dijera, ¿quién me mandó? Estoy incómodo, me quiero bajar. Y encontré esa gente. Encontré gente que se enamoró como yo del proyecto y que hoy, 30 años después, seguimos enamorados como el primer día. Alfredo, absolutamente igual. Alfredo Diego lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, viejo? Bien, bien, muy bien. Alfredo, esa fue la clave quizás de Atlantis, el enamorarse de lo que hicieron y cómo lo hicieron, como usted ha dicho. Bueno, ahí lo dijiste sin querer. El enamoramiento no es casual. El romance entre el hombre y lo que hace se construye, se propicia. Hay que
embellecer los objetivos. El objetivo que uno se ponga lo tiene que embellecer, pulirlo, sacarle todo lo que la fea lo desmerece, ponerle todo lo que lo mejora, lo optimiza, lo hace más bello, lo hace de más calidad. Y a eso hay que hacerlo con los objetivos y hay que hacerlo con las estrategias, con los procedimientos, con los métodos. Tenés que elegir objetivos y medios que te enamoren cotidianamente, porque es la única forma que vas a tener fuerza para sostener la lucha hasta el final. Y eso entonces se puede racionalizar y se puede propiciar. Y nosotros idealizamos el proyecto y nos enamoramos de tal modo que era el hijo deseado. No había fatiga, no había pereza, no medíamos el esfuerzo. El enamorarse de lo que estás haciendo es fundamental. Y si no, ni encare las grandes luchas. ¿Y cuándo se dieron cuenta de la magnitud? Ustedes lo tenían quizá más claro, pero ¿cuándo se dieron cuenta de la magnitud que estaba tomando Atlantis por fuera de ustedes? Primero, fue concebido como algo grande. Toda la vida soñé con grandes expediciones y concebí esta y decidí esta como una gran expedición, de las que soñaba, de las que leía. Pero, nos dimos cuenta a medida que avanzaban los meses y los años de elaboración que se estaba concretando de tal modo. Y fue pensada de tal modo, por eso filmamos en tal formato, por eso un montón de exigencias que nos pusimos, porque no podíamos hacerlo más o menos a algo que merecía respeto porque era grande, éramos conscientes de eso. Yo siempre digo lo siguiente: por un lado sentíamos, qué lindo que esto se haga, y por otro lado, qué orgullo y qué suerte que yo soy el que lo hace. Cuando se juntan esas dos ideas, son realmente poderosos. Alfredo, estamos hablando con Alfredo Barragán, el capitán de la expedición Atlantis. Hoy se cumplen 30 años del inicio de ese viaje. Alfredo, a ver, a veces uno se va de vacaciones con la pareja o convive con un amigo una semana en un lugar y se quiere matar. ¿Cómo hicieron para convivir 52 días? Vos hablabas de la balsa, a veces se torna aburrida. Te fuiste de vacaciones con quien no bebía. Puede ser. No nos pasa. No le pasó la balsa aburrida, no nos pasa, ni durante la travesía ni después de la travesía. Ajá. Hay algo curioso en el grupo nuestro, que nos llena de orgullo, de satisfacción, de alegría y de tranquilidad. Hemos hecho 25 expediciones en 40 años, con grupos que por ahí se repiten y por ahí se incorpora alguno, por ahí se baja otro. Somos una veintena de personas. Todos los años nos juntamos los 20, de todas las expediciones, no solo de Atlantis. Y alguno viene de Mendoza, y otro viene de Córdoba, y otro viene de Madrid, y otro viene de donde esté. Y primero venía solo, después con la novia, después con la esposa, después con los hijos, ahora con los nietos. Pero todos los años nos juntamos y nos hablamos con cualquier excusa, nos queremos. No hay un disidente, no estamos lamentando a nadie que esté alejado del grupo porque se molestó con alguno del grupo. No nos ha pasado. Algo hay en la forma en que hicimos las cosas que produjo esto. El mayor obstáculo, ¿cuál fue, Alfredo, para Atlantis? En la previa, digo, antes de poner la balsa. El evidente desafío que le estábamos haciendo al escepticismo, al no bandar, a la falta de disposición para el esfuerzo. Quien nos escuchaba la propuesta decía, están locos, esto es imposible, y luchábamos contra esos dos conceptos, están locos y es imposible. Y ese fue el sentido de Atlantis, fue un desafío a los imposibles para demostrar que el hombre puede. Y ese es el sentido final de Atlantis, porque el aspecto deportivo lo disfrutamos plenamente como un logro deportivo increíble, cruzamos el mar en la cosa más antigua, más precaria que jamás lo hizo. El dato científico de que el africano pudo venir antes que Colón y antes que el europeo, bueno, el 99% de la gente puede vivir sin ese dato. Pero evidentemente a la gente lo que le estaba aportando Atlantis era valores, un ejemplo de algo, de disposición para el esfuerzo, de convicción, de planificación, de perseverancia, de lo que se puede con eso, de pureza, no aceptar sponsors. Y el sentido de Atlantis está allí. Y si 30 años después estamos hablando hoy, ¿cómo? Te puedo asegurar, me pasa todos los días de mi vida esto que me está pasando como soy. No hay un día en mi vida que yo no sea requerido por Atlantis. O sea, sigue navegando.
Y eso no es porque haya cruzado el mar, y eso no es porque el africano sí o el africano no. Nunca se bajó, Alfredo. Hay otra cosa en Atlántida, que son su integridad, su pureza, su belleza. Yo soy el primer enamorado de Atlántida, mucho más pura, mucho más grande que nosotros, por supuesto. ¿Fue difícil con la familia de ustedes también? No. Al principio sí con mi familia materna. Mi madre, Claro. pobre, vivía y sufría con que el hijo estaba realizando esto. Claro. Mis hermanos trataban de disuadirme, mis íntimos amigos trataban de disuadirme. Hasta que ya avanzado el proyecto se dieron cuenta que no lo lograban y Decidieron acompañar. se subieron a la balsa. ¿Es cierto que uno de los 5 no sabía nadar? Es cierto. No, pero te corrijo, todavía no sabe. Y siguió subiendo El Chango Arrieta nos macaneó que sí sabía y ocultó que no sabía nadar, cosa que ni nos imaginábamos. Claro. Y nos dimos cuenta que algo pasaba y lo confesó al tercer día de navegación. Fue muy duro porque Un poco no tarde, estaba ¿no? previsto, no estaba previsto. Claro. Pero bueno, lo solucionó y solucionamos con una actitud fantástica. Alfredo, ¿y qué se acuerda en qué pensó en el momento que visualizaron tierra en Venezuela después de 52 días? Sí, claro. Sí, claro. Se venía llegando esto, no es que pasó súbitamente, de pronto dijimos, oh, sorpresa, tierra. No, veníamos conociendo nuestra posición en base a cálculos astronómicos y venía, y fue una cosa madurada totalmente, o sea, no fue sorpresivo. Pero el momento de ver tierra durante la última noche fue increíble. Increíble. Pero antes de ver tierra hubo un momento clave. Hacía varios días que estaba muy nublado y no lográbamos medir ángulos de estrellas, no teníamos nuestra posición. Y suponíamos que estábamos llegando a América, pero habían pasado varios días, no vimos Trinidad y Tobago, no vimos Grenada. Suponíamos que habíamos pasado abajo de Grenada, pero no lo vimos. Suponíamos que estábamos en el Caribe. Y había cierta incertidumbre. Y de pronto aparece un barco en el horizonte y comenzamos a llamarle por radio, por VHF, un barco llamado Maratún. Y cuando le llamo al Maratún y me pregunta si éramos la balsa que salió de África. Ya estaban enterados por la prensa venezolana. ¿Y qué necesitan? Que nos confirme la posición. ¿Dónde estamos? Y un silencio, ruido de rayo. Y por allá dice, correcto chicos, están a 10 millas de las Islas Testigos. Dice, bienvenidos a América. ¿Te imaginas lo que fue, no? Te digo la verdad, nos tiramos al agua. -1. Quedó el Chango arriba filmando, los otros 4 nos tiramos al agua. Cosa que hacíamos cotidianamente, ya habíamos canchereado la cosa de tal modo que nos tirábamos al agua con naturalidad y subíamos por la cuerda de arrastre. Fue un momento de una emoción, de una alegría, de una profundidad en la alegría, de una satisfacción, porque se develaban todas las incógnitas. No estábamos locos, muy importante. Estábamos vivos, muy importante. El triunfo deportivo, muy importante. Y la inmediatez del encuentro con los nuestros. Y ahí surge, Alfredo, la frase tan recordada ese día. Surge ahí. Día, cuando entraba la balsa al puerto, remolcada por una lancha de la Armada venezolana, porque para no romper la balsa contra la costa, pocos metros antes, unos centenares de metros antes, arriamos la vela y tomamos un cabo de remolque de una lancha. Y nos mete al puerto. En el momento que íbamos entrando, me llama por radio José María Muñoz, de Radio Rivadavia. Nosotros hacíamos contacto con radioaficionados y los radioaficionados hacían el enlace telefónico con Rivadavia. Y lo habíamos hecho varias veces con José María. Y me dice, bueno, capitán Barragán, muy buenas tardes. Me dice, en este momento una reflexión. Y yo no sé lo que le dije. Lo cierto es que pasaron los meses. Y una vez, en un Rotary Club, nos hacían un homenaje y me entrega una plaqueta que decía que el hombre sepa que el hombre puede. Y yo recibo la plaqueta y me encantó la frase. Y le digo al que me, qué bonita la frase. Digo, ¿de dónde la sacaron? ¿Cómo de dónde es suya? Yo nunca dije eso. Y estaba presente un colega tuyo, Filla Cerdá, fallecido el año pasado, periodista, joven.
que me dice, Alfredo, yo tengo grabada esa comunicación con Muñoz, la tengo en casa. No, bueno, después de la cena nos fuimos a su casa. Y cuando mediaba la segunda botella de vino encontró el cassette en que estaba esa grabación. Claro, nos costó encontrarla porque era justo el último día, él no se acordaba de qué día era. Donde me pregunta Muñoz una reflexión y yo le digo, descompuesto, convulso, desbordado por la emoción, y repito como un autómata 5 o 6 veces, que el hombre sepa que el hombre puede, que el hombre sepa que el hombre puede, pero ni la pensé, no lo sé, no pasó por la cabeza. Sí, salió del alma, digamos. No sé, salió del alma a la boca, no lo sé, no lo Sí. sé. Tal es así que no la registré, tal es así que la desconocí, que me tuvieron que mostrar la grabación para que entendiera que sí lo había dicho. Alfredo, se nos termina el programa, la verdad, una charla hermosa. No hablamos nada de Dolores y lo lindo que es Dolores como para ir a recorrer un fin de semana. Seguramente te vamos a estar llamando en algún otro momento, pero creíamos oportuno hacer una referencia, una reflexión a 30 Bueno, años de yo te agradezco. este viaje. Yo te agradezco. Bien, y llámame cuando quieras. Vamos Los a temas de hablar. Dolores son muy, muy bonitos. Estamos con proyectos muy bonitos. Así que Y vamos. muy grandes. Por La eso. próxima vez vamos a enfocarnos en Dolores. En entonces. Dolores. Llámame cuando quieras que te cuento lo que va a ser los grandes proyectos que estamos construyendo. No son utopías ni sueños. Vas a ver la transformación que se está produciendo aquí. Alfredo, muchas gracias, mucha suerte y estaremos en contacto. Bueno, viejo, les mando un abrazo y gracias por llamar, por este recuerdo en el aniversario. Gracias a usted, Alfredo. Un beso. Chao, muchachos. Chao. Bien, pasaba Alfredo Barragán Qué lujo, ¿no? a 30 años del inicio de la expedición Atlantis.